Ay, Dios mío de mi vida, no puedo con ello. Es que hay gente que vive del cuento. Hay gente en este país que vive del cuento. Bueno, a lo mejor malvive del cuento. Puede ser. Juanma, ¿cómo estamos? Bien, bien. Viviendo, unas veces bien viviendo, otras veces mal viviendo, como tú dices, pero sobre todo viviendo. El bien y el mal depende mucho también de la óptica, del día, como te levantes. Sí. Del hambre que tengas. Sí, sí. ¿Se puede decir que una compañía de títeres vive del cuento? Vive de contar, sí, y de contar no cuentos, o de contar de una manera determinada, de contar cuentos de una forma determinada. La palabra cuento aquí también equivale a historias y equivale, ¿no? Y es contarlo con ese lenguaje propio del títere, que además de la historia que se cuenta, del cuento que se cuenta, la forma de contarla conlleva otros atractivos. Eso es importante, es interesante. Bueno, pues Juanma es una de las tres patas, junto a Eva y Diego, patas estructurales, digo, ¿no? Permanentes de la gotera de la azotea, que tiene mucha más gente, que va trabajando de manera esporádica, tanto en administración y demás, en la gestión diaria, como luego en los diversos espectáculos en función del montaje que se tenga que realizar. Pues en este caso Juanma Benito, como componente de la gotera de la azotea, queríamos invitarle al programa para hablar de eso, porque es la época en la que brilla el cuento de Navidad, podemos decir. Pero, ¿sabemos qué es el cuento? Sí, tenemos una ligera idea de lo que es el cuento, de cómo ha ido evolucionando, cómo ha llegado a nuestros días y la forma en que hoy en día también el cuento se difunde. Sabemos del cuento por las colecciones de cuentos que hay, que existen en casi todos los países, en casi todas las culturas. Se cuentan cuentos. La forma de transmisión de generaciones se hace a través del cuento. Y es curioso porque el cuento tiene una característica muy importante. Tiene que conseguir mantener la atención. Tiene que conseguir que quien te oiga esté pendiente de lo que tú estás contando, si no, no tendría sentido. Y al mismo tiempo, como quien cuenta, domina la situación, de alguna forma, domina la situación de lo que cuenta, puede introducir elementos muy personales o muy locales, por llamarlo también de otra manera, en ese cuento. Con lo cual, a la hora de contar un cuento en Andalucía, contarlo en el País Vasco, en Marruecos, en Italia y así en cualquier parte del mundo, muchas veces los cuentos son los mismos, pero digamos que lo adoba va cambiando según lo local, según lo que se mueve alrededor, todo lo que... Por ejemplo, hay una canción que se canta aquí en Navidad, que es como un cuento cantado, que también es una nana, que depende cómo se cante, es más festivo, que es la canción La boda de la pulga y el piojo. Bien. Me suena. ¿Te suena? Me suena de algo, sí. Pues esta canción, que aquí se canta también como en algunos sitios, en algunas zambombas, como villancico, en Latinoamérica se canta, pero allí se canta con otra melodía, en otros momentos y sobre todo con otros personajes. O sea, si aquí los personajes que tenemos, básicamente la pulga y el piojo eso no existen siempre. No. Sí, si no, no estaríamos rascando, ¿no? Exactamente. Pero los que se van introduciendo después, el que provee de carne, el que provee del vino, el que va proveyendo de diferentes cosas para que la boda se celebre, pues aquí, ya sabemos, es el lobo, es el mosquito, pero en otras culturas son otros animales. Pero el cuento es el mismo. Y así podemos hablar de muchos cuentos. La temática del cuento
y sobre todo lo que hablaba un especialista en el tema, Vladimir Prop, que así se llama, que definió todas las funciones que tienen todos los cuentos y que se repiten. Se establecen funciones, la función, por ejemplo, tomamos un cuento clásico, Garbancito, por ejemplo, ¿no? La función de el niño pequeño en un momento de apuro. Esa es una función. Eso se repite en muchos cuentos. Entonces, todas esas funciones que él fue definiendo, puestas, cogiendo 3, 4, 5 funciones puestas en una caja y zarandeándola un poco y uniéndola convenientemente, tienes un cuento. De hecho, hay cuentos que se cuentan aquí y luego a 10 kilómetros de aquí y son un cuento, una parte se cuenta igual en aquel lado. Pero resulta que a este cuento que se cuenta aquí, la segunda parte no tiene mucho que ver con la segunda parte del cuento de allí. O sea, que localmente se van quitando, se van poniendo, se van adecuando. Eso es lo que ha pasado siempre a lo largo de la historia con la transmisión oral de esa cultura. Exactamente. Al no transcribirse por escrito, sino irse contando, se va adaptando. Se va adaptando. Porque, claro, ha mencionado 2 cuentos. La boda. Sí, una canción, sí, como cuento, es una historia. Sí. Una historia y Garbancito, que son dos obras de sí, que hemos trabajado nosotros. De la azotea. Sí, hablo de lo que conozco porque mejor. Lo decimos porque sí. Estamos hablando de que, por ejemplo, hay compañías como La Gotera que trata de recuperar cuentos, historias, canciones que no son propias y adaptarla a nuestro tiempo y contarla como aquellos trovadores, pero a través de los títeres. Bueno, en el caso de La Gotera siempre una mezcla de trabajo actoral, música en directo y títeres, ¿no? Sí. Es verdad porque nosotros siempre hemos pensado, cuando algo ha permanecido en el tiempo tanto tiempo, es porque su valor perdura, o sea, tiene valor en los diferentes momentos en que ¿no? O sea, decía un neurocirujano que el valor del arte está en comunicar en el momento en que se produce ese objeto artístico. Por ejemplo, hablamos de una escultura griega, en ese momento esa escultura dice algo a los personajes, a la gente que vivía en ese momento, pero 2000 años, 3000 años después sigue diciendo algo, ¿no? Entonces, eso es el arte, ¿no? El cuento es arte porque lo decía hace 5000 años, hace 2000 años y lo sigue diciendo hoy en día. Es verdad, hay una cosa muy importante que tú has mencionado, el hecho de la transmisión oral permite que el cuento vaya evolucionando. Una vez que se escribe, el cuento queda como fijado. Entonces, y se ha parado la máquina del tiempo. Exactamente. Y se queda como una foto, ¿no? Eso es. Y entonces parece como si ese fuese el único cuento o la única versión válida. Cuando es curioso porque sucede que tú le cuentas un cuento a un niño, a un grupo de niños, y ellos han oído otra versión de ese cuento. Y aquí no pasa, como en muchas cosas, que o es así o no es, ¿no? O sea, esta es la verdad. No, en los cuentos funciona el hecho de que esta versión funciona, pero también funciona otra versión. Y otra versión, por ejemplo, en Garbancito, que lo hemos trabajado, como en La Mata de Albahaca, como en tantos otros cuentos. Hay versiones donde Garbancito, aquí en Andalucía, matan al buey para sacar a Garbancito dentro, hacen un tambor con el pellejo del lobo que se ha comido las tripas del buey. Todo eso se va relacionando. Hay otras versiones donde no matan al buey, sino que le dan algo para vomitar o simplemente para que lo destapone, ¿no? Le quite el tapón en el culo y lo expulse y tal. Hay otras versiones todavía más surrealistas en que le hacen cosquillas a la nariz para que estornude. ¿Y cómo es posible que algo que ha entrado por el estómago se va a estornudar? A la vía respiratoria, ¿no? Sí, es complicado. Digamos que el que lo hizo, bueno, el niño dice una vez que entra en el cuerpo todo sale igual, ¿no? No. Pero
No, no hay que tratar al niño como tonto. No, tampoco es eso, exactamente. Hay gente que los trata como tontos. Sí, sí. Bueno, aunque eso habría que matizar, porque entonces estamos hablando que entendemos que el cuento solo es para niños o que el títere solo es para niños. Sí, es cierto. Y es algo que se nos ha metido dentro que no es así. Si no, léanse los cuentos de Edgar Allan Poe y díganme qué tiene de infantil eso. O lo de Canterbury, por ejemplo. Sí, por o ejemplo. cógete, yo qué sé, los hermanos Grimm. Hablando de la tradición oral, creo que los hermanos Grimm lo que hacían era recoger esa tradición oral Sí. y fijaban esa instantánea que hemos dicho. Y entonces ya parece que es que el cuento que te cuentan los hermanos Grimm es el definitivo, Claro. cuando se ha ido modificando, hasta que lo coge Disney. Y entonces la versión real es la de Disney, Sí, la que sí. vale en la película Sí. o en el cuento, cuando no tiene nada que ver el cuento escrito, o de los Andersen, o Sí, de Perrault, cualquiera que sí. tenemos. Pero estábamos hablando de tradiciones nuestras y parece que se nos olvida que existe el cuento español. O, Sí, como o el existe- cuento de las Españas. ¿no? Porque Sí, en no, cada- claro, el cuento es muy local. El cuento que se cuenta en Cádiz se puede contar en Granada y también varía tanto como si se contara en Barcelona o en cualquier pueblo de La Mancha o de cualquier, como decía, en Portugal, ¿no? Cuando hicimos la obra de La Mata Albahaca, estuvimos cotejando, creo que fueron 15 versiones diferentes y se cuentan, es la misma historia. Entonces, Claro. lo interesante de que nosotros mantengamos nuestra forma de contar el cuento aquí Ujú. es importante para nosotros, como lo puede ser importante para el granadino contar los cuentos como se cuenta de forma en Granada. Claro. O sea, con los localismos. Ujú. Porque lo universal del cuento lo lleva dentro. Pero lo particular del cuento, que es lo que vivían nuestros abuelos, eso nada más que lo cuentan ellos. Y lo podemos contar nosotros, porque tenemos que referirnos a un cuento que ha recorrido hasta Estados Unidos para que se difunda como tal. Sí, y claro, las tradiciones, como nos dicen, Claro. Papá Noel es una americanada. Bueno, la versión roja de Coca-Cola sí, es una Sí, sí. americanada, pero es que viene de una tradición cultural europea, Claro. que ha ido allí a Bueno, través de las y, personas. no, y Los también, cuentos les claro. pasa lo mismo, Sí, sí. han ido y se ha filtrado de manera comercial, podemos decir. Pero ese factor comercial es el que hacemos nosotros hoy, ¿no? O en este caso, por ejemplo, las compañías de Sí. títere que se nutren de la tradición, porque no es hacer comercial en ese aspecto despectivo que utilizamos, sino de hacer actualidad de ese cuento, porque no se cuenta igual. Y así, por ejemplo, en la muestra internacional de títeres nos podemos encontrar varios Puccinella o varios cuentos de Pinocho en una misma muestra y no tienen nada que ver una obra con otra. Exactamente, Y han sí. recogido una tradición diferente. Tenemos tradición para poder hacer eso. Claro que sí, aquí hay grandes, bueno, desde Demófilo, ¿no? El padre de los Machados, hasta hoy en día, gente que ha trabajado y sigue trabajando en la recuperación de cuentos y sobre todo en su ordenamiento, clasificación, un poco, ¿no? Uno de los representantes más, digamos, más potentes que tenemos en Andalucía, digamos, también por la cantidad de trabajo publicado, es Antonio Rodríguez Almodóvar, ¿no? Este hombre recopiló, con ayuda, supongo, de mucha gente, cuentos de toda Andalucía, y muchos de ellos, la mayoría, salieron en 2 volúmenes que editaron hace mucho tiempo, no me acuerdo exactamente, en el año 70 y tanto, 80, creo que fue. Se llamó la colección Cuentos al amor de la lumbre, y luego hubo otra edición que eran en unos cuadernillos, unos libros más bien grandes así, donde iban 3 o 4 cuentos, que eran cuentos de la media lunita. Entonces, quiero decir, y esos son cuentos andaluces, no porque la temática sea andaluza, sino porque la forma de contarlo es andaluza. Y bueno, también es verdad que ahí en ese tesoro, pues esa variedad de cuentos, como él mismo dice, bueno, igual hay una Bella Durmiente, sí la hay. Es que no es la Bella Durmiente que Disney ha producido, sino también hay un Bello Durmiente, por ejemplo, ¿no? Hay, por ejemplo, una historia de El Rey Pobre, contaba él hace poco, decía, era un rey tan pobre, que los hijos no querían heredar.
pero no querían heredar porque no tenían nada que heredar, ¿no? Sin embargo, enfrente vivía un rey tan rico que tenía solamente una hija, pero la tenía encerrada en una habitación contando monedas. Entonces tenía los dedos muy largos de contar las monedas. Y así, ¿no? O sea, los cuentos, quien decide qué cuento contar y para qué, y para quién, con qué intención, también está, porque se tachan los cuentos de machismo, de si tiene es muy violento y tal y cual, ¿no? Hay cuentos para todo. Proetarras, Sí. que lo hemos tenido reciente, ¿no? Claro. Algunas valoraciones. Por ejemplo. Cuando se adaptan a una realidad, cuentan una realidad y además nacen de una realidad social, También, sí, evidentemente. Está la capacidad de adaptación, como hemos dicho. Y esto me gustaría contarlo porque a veces vemos algo tan sencillo, ¿verdad? Porque ver, por ejemplo, a la gotera en acción, tú dices, ¡ay, qué sencillo es lo que han hecho! Por ejemplo, con Garbancito. ¿Cuánto tiempo hace que os vi tallar la madera de la cabeza de Garbancito? Bueno, sí. Sí, bueno, tarda mucho tiempo. Sí. Es un tiempo de producción muy elevado, porque en la forma de trabajar vuestra hay algunas creaciones propias, más intensas, pero como hemos comentado, la mata de albahaca, la boda del Piejo la Pulga, Garbancito, incluso la gallina churra de la tradición gallega. Son cuentos que recuperáis, pero eso lleva un trabajo de elaboración textual, podemos decir, de interpretación, pero de confección también de los propios muñecos para adaptar esa realidad a hoy, ¿no? Sí, por un lado, y eso tiene que ver también con el hecho de que a la hora de los diseños hagamos encargos también, o sea, a gente que, por ejemplo, el Garbancito, pues se le encargamos a Guridi, que es un ilustrador, que además es muy interesante su trabajo que hace, a nosotros nos parece, es muy actual también, y, o sea, pero es verdad que un trabajo, desde que tú lees un cuento, porque en la obra de Garbancito se suceden diversas versiones, hasta una tercera versión que ya no existe, que es una invención nuestra, aquello que le pasa a Garbancito dentro de la Barriada del Bay, pero que no deja de ser otro cuento, independiente. Entonces un cuento dentro de un cuento. Pero se manejan varias versiones, porque una de los objetivos que teníamos cuando montamos Garbancito era hacer ver que no importa la versión que sea, no importa. Quiero decir, todas las versiones son válidas. No hay una versión verdadera y las demás no valen, ¿no? Es que ese cuento no es así. Exactamente, ¿no? Sí, pero pasa con la comida. La comida popular pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es que el puchero no es así. Bueno, no será así en tu casa. En mi casa sí. No, y es que en mi casa es porque mi abuela, mi madre, o el salmorejo, o el gazpacho, no cuántos miles de... Bueno, en cada casa. Y todo el mundo se quiere apropiar de la verdad. Sí, no hay una verdad, no hay, pero eso en todos los órdenes de la vida, ¿no? No existe la verdad absoluta, ¿no? La única verdad absoluta que existe, que yo conozco, es que mi abuela era mayor que yo, que lo digo, y a veces no estoy seguro. A veces parece que era mucho más joven. Sí. Entonces, en el proceso, desde que tú piensas en un cuento hasta que lo vas llevando a hacerlo, en esa construcción de lo que llamamos la dramaturgia, que es lo que sería cómo se enlazan los diferentes conflictos que se van desarrollando en la obra y cómo se van solucionando y creando otros nuevos hasta dar con un final que tú dices, bien, por fin, porque es muy importante el final. El final es muy importante y los cuentos son muy importantes, ya hablando del cuento para niños y para las niñas, claro, y para las personas en general. El cuento tiene algo, desde el principio, lo que hace el cuento es llevarnos a una realidad, o sea, a una realidad, a una irrealidad, no por ello menos real, porque una vez que se inventa es real, o sea, a un mundo que podemos llamarle mágico, que podemos llamarle otro, que comienza diciendo, érase una vez, en un país lejano, érase hace mucho tiempo, lo que sea. Lo que hace es sacar al que oye, niño o adulto, de ese sitio a otro. En el momento en que el niño adulto entra en ese juego de voy a ese sitio,
ya está. Ya estamos A partir de en ahí, otra realidad. ya estamos. Si no acepta ese cambio de realidad, el cuento no le va a decir nada. Él hace una vez en otro sitio, nada, eso no existe. Fuera. Claro. El primer momento, por tanto, es muy importante. Ese momento en que era, ¿y qué pasó? ¿No? Una pareja, ¿no? Antes, vamos cambiando. Antes decían, era un matrimonio, siempre se decía, el matrimonio era un hombre y una mujer, no cabía otra cosa. Hoy en día podemos decir, un matrimonio, pues nos estamos quedando cortos. Hay un montón de formaciones que no son precisamente matrimonio. Y no siempre el matrimonio, incluso, las parejas son hombre y mujer, o mujer y mujer, también existe la posibilidad. Entonces, era una pareja. Ya vamos cambiando la cosa, ¿no? Se va adecuando al momento que estamos viviendo. Tú eso no lo puedes decir en un país donde no esté permitido el matrimonio o simplemente el hecho de que la relación entre personas del mismo sexo, eso no lo puedes decir, no puede, sería algo chocaría, exactamente, sí. No conectaría con la sociedad a la que te vas a dirigir. Exactamente. El cuento, en cierta manera, está también un poco dejándose llevar de ese proceso de osmosis que se da entre lo que se cuenta y lo que se vive. Claro. Y luego, pero lo importante que yo quería hacer ver es que en el cuento, para que realmente el cuento sea interesante, los conflictos tienen que ser de verdad. Usted no puede decir un niño, el protagonista o la protagonista, pues si le tiene que pasar algo que es desagradable, es desagradable. Tiene que pasar. Tiene que pasar porque además hay una cosa muy sencilla. El niño y la niña cuando escuchan un cuento hacen mentalmente, psicológicamente, hacen un proceso en el cual están identificándose con el protagonista y además proyectando toda su historia, tanto su problemática, hacia ese personaje. Entonces, el cuento que más le va a llamar la atención es el que coincida con su situación. Con su situación. Era un niño tan pequeño, el niño que se siente pequeño porque le dice tú eres muy chico todavía, ya conecta. Entonces, claro, lo llevamos a un campo muy... El cuento te lleva a un campo que tú dices, bueno, de alejamiento. Es que ese niño era tan chico que dormía en una caja de cerillas. Claro, lo lleva a un extremo. Claro. Pero el niño entonces entiende, por un lado, el concepto de que ese es pequeño, pero al mismo tiempo sabe que no es él, porque él no duerme en una caja de cerillas. Claro. O sea, esto es muy importante. Se siente reflejado, sí. pero... No, por eso el cuento no llega a ser, como se dice en las telenovelas, por ejemplo, se da mucho la identificación con el personaje porque es tan real lo que le pasa, que me pasa a mí también, ¿no? Son personas a las que le pasa eso, o el teatro de actores, ¿no? El niño, igual en el títere pasa lo mismo que con el cuento. El niño se identifica, pero la identificación tiene una cierta lejanía que permite al niño un movimiento diferente. No, y aparte tiene que haber, ya se nos fue el tiempo, pero tiene que haber una resolución del conflicto, una moraleja, que suele ir siempre vinculado al cuento, por tradición, pero que a veces se convierte en moralina, más que moraleja. Pero tiene que haber una resolución del conflicto. Totalmente, sí. El conflicto se tiene que resolver porque si no, el niño que se ha identificado y que ha proyectado su historia en ese personaje, tiene que llegar a ese final. Y bien, porque lo que le está diciendo el cuento, la moraleja del cuento en definitiva es, pueden pasarte cosas muy malas, o sea, de hecho te están pasando cosas graves. Para un niño, el hecho de, no sé, de no poder abrir la puerta, porque no llega, ¿no? O cosas así, suelen ser graves. A nosotros no nos pasa porque nosotros ya... Pero ellos están en ese proceso. Entonces, decirle, paciencia, que en el cuento fíjate cómo se soluciona. Tú ten paciencia, que también se te solucionarán. O sea, el cuento provee de esperanza al niño o a la niña, de que su tema se soluciona. Y eso es importante. Pues yo creo que quien se haya quedado aquí prendado a la entrevista puede ver los títeres a partir de ahora desde otra perspectiva. Y creo que es necesario hablar de los cuentacuentos de hoy, que yo creo que lo representan compañías como La Gotera.
Juanma, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Siempre... Y yo creo que hay que profundizar más en ello. Sí. Y la recuperación del cuento y crear espacios de cuenta-cuento y demás, que creo que son importantes. Pues lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo me quedaría, me pasa lo mismo, cuando me meto en esto, yo seguiría hablando y encima de otras muchas cosas, pero el tiempo es finito, así que también hay que ponerle una conclusión. Pero en este caso para ir a otro aspecto y a otra idea. Vamos a patinar. ¿Os parece? Pues nos vamos a ir con Marcos Perla a la pista de patinaje, porque es que hoy precisamente allí se ha encontrado con la gente de ZZ Roll. O sea, la asociación de patinaje que está promoviendo muchas cosas en Jerez. ¿Qué es lo que nos contará Marcos Perla? Venga, Marcos, cuéntanos. La verdad es que estamos pasando, Fulgencio Arias y amigos televidentes, un frío intenso porque estamos casi encima de la pista de patinaje que hay en nuestra Plaza Mayor y ya sabéis, en la primera conexión que hicimos en Belén de la Frontera hace unos días, pues nos hablaba la responsable de esta atracción navideña, la temperatura que alcanza la pista de hielo, 10 grados bajo cero. Bueno, el caso es que queremos hacer llegar a Jerez información y noticias relacionada con el mundo del patinaje, de la afición del patinaje en Jerez. Para ello, pues contamos con Lorenzo, que es el presidente de una asociación que lleva años intentando inculcar esta actividad deportiva a los jerezanos más jóvenes y menos jóvenes. ZZ Roll, así se llama el colectivo que preside Lorenzo. Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué hay? Muy buena. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Disfrutando del patinaje? Sí, aquí estamos con todos los peques hoy que hemos pensado que es mejor forma que terminar el curso que venirnos aquí a la pista de hielo de patinaje y aquí con todos los pequeñitos de las clases que tenemos de patinaje en la asociación, pues venimos aquí a pasarlo bien. Bueno, el hecho de que hoy esté concurrida de pequeños la pista de patinaje de la Plaza del Arenal es por alguna razón en concreto. Sí, nosotros todos los años pues hacemos esta actividad desde que montan la pista de hielo, pues nos venimos aquí a celebrar el fin del curso de este trimestre, digamos. Pues en enero ya retomamos otra vez las clases, empezamos en el mes de octubre con los más peques y le enseñamos lo básico, el caerse, el levantarse, mucho equilibrio. Y desde aquí pues lo que hacemos nosotros pues incentivarles a ellos la seguridad vial, le enseñamos el respeto en el carril bici, el respeto con el compañero y lo que es la técnica del patinaje. ¿Exactamente cuánto tiempo lleváis funcionando como colectivo? ¿Lleváis ya algunos años en Jerez? Sí, este año es el tercero. Llevábamos tiempo como amigos, patinando y todo eso, pero nos hicimos asociación hace 3 años, que lo hemos celebrado también allí. Estamos en el estadio de fútbol de Chapín, en los pasillos, pues allí es donde damos las clases. No solo pretendéis crear adeptos al mundo del patinaje, sino además que Jerez tenga su propia infraestructura. Uno de los principales objetivos que tenemos en la asociación pues es hacer de alguna manera posible que haya instalaciones que no las hay en Jerez. Aquí la gente pues se va al Palacio de Deportes a patinar, que no es el sitio idóneo, pero está muy bien, pero no es el sitio adecuado. Entonces pues estuvimos hablando con la delegación de deportes para ver si se podía hacer una pista de patinaje, un skatepark, un sitio de rampa. Y entonces presentamos un par de proyectos, de ideas que salieron. Y entre ellas está pues el skatepark, que esperemos que en verano pues esté ya hecho. O sea que Jerez se puede decir que está de enhorabuena. Hay mucho pequeño que se nos acerca a la cámara, al micrófono. A ellos también le vamos a dar dentro de un instante la palabra, Fulgencio Arias. Pero quiero saber y queremos saber más información, en este caso a través del presidente de ZZ Roll, que es el colectivo que aglutina esta gran afición deportiva. Hoy, por ejemplo, patinando sin ruedas. Hoy sin ruedas, hoy con los patines de hielo. Es otra forma de patinar, pero bueno, se parece mucho, es por donde se empezó, son patines en línea. Lo que hacemos nosotros, hacemos diferentes modalidades, está el slalom, que es sortear conos, está también el roller freestyle, que son saltos, rampas. Hacemos varias modalidades que poquito a poco intentamos inculcarle a los chavales de aquí de la asociación. ¿Se pasa antes por aprender el patinaje sobre rueda o el patinaje de hielo? Nosotros aquí en el sur pues tiene que ser de rueda, empezamos, pero aquí hay muchos que han empezado ahora a patinar este año y ya están patinando aquí en la pista de hielo, que llevan 2 o 3 meses patinando. ¿A partir de qué edad se puede aconsejar la práctica, el inicio?
como la mayoría de los deportes, a partir de 5 años. Primero se le aconseja hacer un poquillo de psicomotricidad y ya puede pasarse a hacer un deporte, en este caso pues el patinaje. Lorenzo, y estos son tus pequeños, los que están, el futuro del patinaje en Jerez. Esperamos que sean el futuro y que sigan patinando. Ellos están en las clases y todo. ¿Me pasa el micro? Yo te lo cojo. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Adela Ortega Muñoz. ¿Y cuánto tiempo llevas patinando? Pues no sé, creo que desde los 4 años. Desde los 4 años. ¿Y ya dominas el patinaje? Sí. ¿Os gusta, verdad? Sí. Bueno, casi vamos a concluir. A mí me gustaría, yo voy a contar hasta 3 y vosotros tenéis que decir a Jerez ¡Feliz Navidad! ¿Qué os parece? ¡Vale! ¿Lo hacemos? Sí. Antes nos vamos con el presidente de vuestra asociación. Presidente, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y por esos futuros logros. Nada, muchas gracias a ustedes por contar siempre con el apoyo que tenemos de ustedes para cada vez que hacemos un evento pues venir y mostrarle a todos Jerez las cosas que hacemos. Atención, os cuento hasta 3, miráis a la cámara y a Jerez, entre todas, feliz Navidad, ¿vale? 1, 2 y 3, mirando a cámara. Pues este es el mensaje navideño que nos ofrece los niños, a ver, que queremos ver cómo patinan. Los niños del colectivo ZZ Roll, colectivo que inicia a los jóvenes en este deporte como es el patinaje. Una maravilla, Fulgencio Arias, de verdad. Yo no me metí ahí. No me meto porque yo me caigo enseguida. Yo tendría que coger a Lorenzo y que me dé una clasecita primero, hacer un poco de psicomotricidad conmigo y luego poder practicar. Son cosas buenas que se van a ir desarrollando en torno al patinaje y dentro de poco habrá noticias y habrá imágenes, incluso en Onda Jerez, donde vamos a tener algunas referencias a ese skatepark que se va a construir en la zona de Chapín. Pero teníamos una conexión pendiente con Robert, nos dejó con la orden de los hermanos de San Juan de Dios en Hospital San Juan Grande, donde tenía algunas cuestiones más que contar, nos lo anticipaba antes y es el turno. Robert, cuéntanos. Pues Fulgencio, muy buenas tardes de nuevo. Volvemos desde el Hospital San Juan Grande. Hoy hemos sido invitados por un motivo muy especial y es que vamos a poder apreciar, vamos a poder disfrutar y mostrarles el maravilloso Belén, el fantástico nacimiento que, bueno, he puesto este año aquí para, como digo, todos podamos venir y disfrutar. En esta ocasión pues vamos a disfrutar del nacimiento no solo, sino de uno de sus autores que responde al nombre de Manuel Moreno. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos quitamos el sombrero con el Belén. Enhorabuena a ti y a los demás autores, ¿no? Porque no lo has hecho solo. Lo hacemos, este año hemos sido 4 personas, 3 que ya venimos habitualmente montándolo durante varios años, y este año, pues como hay que traer savia nueva, nos hemos traído también a un trabajador que también es voluntario de la obra, que nos ha echado una mano en todo lo que es el tema de la electrónica. Un chaval joven con conocimientos de electrónica, que es lo que adolecíamos. O sea, Manuel, podemos decir que tecnológicamente este nacimiento es bastante avanzado. Aunque me acabas de comentar, antes de entrar en el reportaje, que habéis decidido un poco a la hora de proyectar y de realizar el nacimiento, volver a años atrás. Aquí no hay nada de corcho, de por spam, todo es natural. Bueno, el corcho es que vulgarmente... Bueno, el corcho natural, quiero decir. Correcto. El natural sí. El Belén está hecho completamente de corcho natural. Nada de por spam, nada de pintura, o sea, que nada de temas artificiales, digamos, por llamarlo de alguna manera, que sí, que le dan su grandeza al Belén, como ya vemos en otros, pero este año decidimos volver a esos orígenes, a esos recuerdos a los Belenes de antaño que montaban nuestros abuelos, y un poco homenaje a ellos, pero claro, también hay que aprovecharse de que el tiempo pasa, hay que aprovecharse de las nuevas tecnologías. Hemos intentado hacer llevar la balanza para que mostrar tanto lo antiguo como lo moderno y así se anime también la juventud a montarlo. O sea, 50-50, 50% clásico, 50% más avanzado en tecnología, ¿no? Correcto. Porque, fíjense ustedes, hablando de tecnología, en este nacimiento, que yo es la primera vez que tengo la oportunidad de apreciar lluvia, niebla, incluso truenos. Exacto, tenemos cada fase tiene su puntito de atracción.
Entonces, tanto en la fase amanecer tenemos lo que es la niebla, luego durante el día llueve, truena, se ven los relámpagos, durante la noche tenemos las gallinas también, que suenan. Eso lo incluimos en el amanecer. ¡Qué maravilla, me encanta! Hasta sonidos. Los sonidos de las ovejas, de la gallina, como estamos oyendo, los grillos incluso de noche. También, y la narración de la anunciación del nacimiento de Dios. Manuel, claro, al ser 4 autores, yo me imagino que a la hora de proyectar el Belén tuvisteis que hacer una puesta en común, ¿no? Porque esto no es una idea solo. Claro, ya son muchos años, son 20 años juntos y una mirada ya lo dice todo. Nos sentamos, nos tomamos un café, decidimos qué vamos a hacer y cada uno sabemos de nuestras limitaciones, tenemos ya después de muchos años, sabemos hasta dónde llegamos cada uno y cada uno tenemos nuestra pequeña parcelita a la hora de hacer. Luego lo que hacemos es pues conjuntarlo todo, pero no hay ningún tipo de discrepancia a la hora de montarlo. Bueno, y si las hay no pasa nada, porque para eso están también las puestas en común, ¿no? ¿Qué habéis querido representar este año en el nacimiento? Pues este año es la Anunciación, como veis a través de una gran gruta, la Anunciación como motivo principal y luego ya sí hay que rebuscar un poquito, el Belén hay que vivirlo, hay que verlo, pero también hay que oírlo. Hay que sentirlo también. Exacto. Entonces, el tema del agua, que siempre te transmite mucha paz, mucha tranquilidad, algo que necesitamos hoy en día, y rebuscar todos esos pequeños detalles que tiene, y luego a través de esa boca de la gruta, pues descubrimos Mira, el gran milagro. El gran milagro, exactamente, a través también, evidentemente, del misterio. Hablaba yo ayer con otro de los autores, Tomás Gandolfo, que ha realizado este año el Belén, o el nacimiento de la Asociación de Belenistas, de aquí de Jerez. Y ocurría igual que con este nacimiento. El protagonismo no lo tenía la primera fase del Belén, sino el fondo. Aquí ocurre igual, prácticamente. Aquí hay que fijarse más en el fondo, que es donde está el protagonismo, más que en la primera plana. Exactamente, este año pues tenemos en lo que es un segundo plano, tenemos lo que es el misterio y bueno, vas cambiando todos los años, como ya te he dicho que el tema principal, por llamarlo de alguna manera, era la Anunciación, a la que también le hemos querido dar su protagonismo, pero que en el fondo y cuando se aprecia la inmensidad de todo lo que hay ahí detrás es en el misterio. Oye, ¿cómo se hace, Manuel? La verdad, porque es que yo me quedo siempre sorprendidísimo todos los años con nacimientos que voy viendo. ¿Cómo se hace o cuánta imaginación hay que tener para que todos los años realicéis un Belén o un nacimiento y que no se parezca al del año anterior? Es algo que surge, no es algo que busques o que te surge. Lo mismo estás a 3 días vista de empezar y no sabes qué vas a hacer, que lo mismo ya sabes qué vas a hacer el año que viene. Por ejemplo, a colación de lo que acabas de comentar, Tomás Gandolfo, vuelvo a Tomás, ya me decía a mí ayer que tenía en la mente el Belén que iba a hacer el año que viene. Nosotros también. ¿Vosotros también? Bueno, ¡qué maravilla! Estamos montando y estamos viendo... Ya estáis cogiendo ideas. Ya estamos cogiendo ideas, ya estamos viendo qué vamos a hacer el año que viene. ¿Y ya tenéis la idea del año que viene? Del año que No viene. me lo puedo creer, Manuel. ¿En serio me hablas? Sí, totalmente. ¿Y puedes desvelar algo? No, porque... Bueno, pues mira, vuelvo a Tomás. Al contrario, Tomás nos dijo todo, ¿eh? No. Bueno, chispa más o menos nos dijo. Pues cambiaremos el estilo, pues si este año hemos hecho un paisaje en la naturaleza, pues cambiaremos de estilo para que también hay que sorprender. Claro, es lo que te iba a decir. Está bien que no nos diga la idea del año que viene, porque sobre todo, a través de estas maravillas, tenéis que sorprender al público. Hombre, nosotros somos muy amantes de los belenes con agua. Nuestros belenes quizás si tengan una característica es que todos llevan agua. Jugaremos con el agua. Tomás también va a jugar con el agua el año que viene, ¿eh? Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. La verdad que el agua es algo que es el elemento que le da movimiento al nacimiento y además cuando tienes la oportunidad de ponerte ante un Belén y en soledad y oír ese agua, te transporta, te lleva... Eso es una terapia también, una relajación total. Sí, te lleva te transmite una paz interior, por de ahí el que nosotros siempre, ese sonidito del agua nunca falta en un Belén.
Pues yo creo, bueno, hemos dicho los nombres de los otros autores. Bueno, está Pepe León, Juan Bellido y el chaval nuevo de este año, nuestro fichaje de novatillo, que tenemos que ir metiéndolo por verea. Por verea. Eso es, Dani Sánchez. Dani Sánchez, perfecto. Bueno, pues ya lo único que nos resta es, Manuel, invitar a todo el personal a que venga al Hospital San Juan Grande y un año más disfrute de esta gran maravilla, ¿no? Bueno, y pensar que venir a verlos también colaborar con la obra social, ¿no? Que ya hemos hablado anteriormente con el hermano Guillermo y Silvia. O sea, es una manera, como el hermano Guillermo ha comentado en más de una ocasión, aquella manera en la que se traían para colaborar con la obra antiguamente era el Belén, pues los tiempos avanzan, en aquel entonces eran para los niños de la polio, pues este año es para la obra social y los necesitados de Jerez. Manuel, muchísimas gracias. A ustedes. Y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo ven, se tienen que venir, tienen que disfrutar de este maravilloso Belén, no solo por lo que es artísticamente, que ya están viendo que es fantástico, sino... Bueno, lo más importante, que lo acaba de comentar también Manuel y lo hablábamos con el hermano Guillermo y Silvia. Vamos a colaborar todos con esa obra social que hace una labor importantísima con todas las personas que lo necesitan. Así que, Fulgencio, tú, que eres amante de los belenes, vente al Hospital San Juan Grande, lo ves y de camino colaboras. Hasta ahora. Pues lo voy a hacer, Robert. Yo sigo vuestras recomendaciones siempre. He ido por las castañas, me voy a ir a los nacimientos o belenes del San Juan de Dios, del San Juan Grande, y voy a hacer otra cosa también, porque nuestro compañero Marcos Perla se ha estado dando vueltas, yo creo que por todo Jerez, por todo el centro, buscando momentos, y se ha encontrado con la Archicofradía del Rosario. Y me ha dicho que están organizando también algo con carácter benéfico. ¿De qué se trata, Marcos? Cuéntanos. Lo están viendo, ese cartel está haciendo un llamamiento a la solidaridad jerezana. El mundo cofrade necesita, en este caso, la ayuda del pueblo de Jerez y ahí estamos viendo ese llamamiento. Con Francisco y Enrique vamos a hablar sobre cómo el jerezano puede colaborar en esta noble causa. Y además, la colaboración es bien sencilla. Se vienen aquí, a este lugar donde estamos, y hacen la compra de estos estupendos, maravillosos dulces de la Navidad. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. ¿Por qué estáis haciendo, hemos mostrado el cartel, pero exactamente para explicarlo y brevemente al pueblo de Jerez, por qué estáis haciendo la venta de estos dulces? Estamos para ayudar a la restauración del convento y entonces salió de la Archicofradía del Rosario Montañeses, salió esta propuesta de los hermanos, lo pusimos en la mesa y todo lo que se recaude va a ir destinado a la restauración del convento. Se ha hecho una primera fase que todo el techo de nuestra capilla de Nuestra Señora Virgen de Rosario y vamos a seguir colaborando y ayudando para que este convento salga para adelante y que el turista venga a Jerez, como llevamos 40 días abiertos y la gente se están quedando asombrada de los monumentos y el convento que tenemos aquí en Jerez y no sabemos, como te diría, valorarlo un poquito. Es un buen patrimonio. Sí, un patrimonio. José, hablar de cifras ahora como que no, pero entiendo que esto será un granito más para la causa de la cual nos estás hablando. Supongo que habrá que hacer más cosas. Sí, se va a hacer un concierto que se llama Camino a Belén, que está el cartel allí, Camino a Belén, que se va a hacer el día 14 de este mes, el jueves, a las 9 de la noche, con una entrada simbólica de 10 euros, donde invitamos a Jerez entero a que venga aquí a escuchar este concierto flamenco, que es el primero que se va a hacer un estilo flamenco en la iglesia. Ojalá el pueblo responda a este llamamiento que estamos haciendo. Conmigo también está Enrique. Enrique, ¿tu cometido dentro de la hermandad cuál es? Bueno, pues yo soy actualmente el teniente hermano mayor de la Archicofradía del Rosario y bueno, pues la propuesta vino por parte de nuestro hermano Francisco y la traímos a Junta y luego el hermano mayor la llevó a la comisión Jerez por Santo Domingo, a donde esa comisión la integran tanto los padres dominicos como los 3 hermanos mayores de las 3 hermandades que radican en el convento y le dieron vía libre a esta propuesta que desde el 8 de noviembre nos trae de cabeza y sin faltar una mañana y una tarde desde ese 8 de noviembre estamos aquí en la Puerta de Santo Domingo. ¿Qué horario tenéis?
Pues el horario es desde las 9:30 de la mañana, 9:15 ya tenemos puesto el puesto, a las 9:30 es la primera misa y cerramos con la última misa, que es la misa de 12, viene a terminar sobre las 12:30, 1:45. Si el jerezano llega aquí, pues ha habido días que nos han dado las 1:30 y hasta cerca de las 2. O sea que esto quiere decir, disculpa Enrique, que la venta va a buen ritmo. Bueno, va a un buen ritmo, sí, no nos podemos quejar, pero bueno, seguramente habrá jerezano que todavía no tiene la bandejita y que en estos días hasta el domingo puede conseguirla, ¿no? Y aportar a esta ayuda. ¿Son precios populares? No quiero que me digas la referencia, pero así de forma orientativa. Tienen unos precios bastante cómodos, porque son los precios que están en el mercado, que vienen de fábrica. Por lo tanto, y además, productos de buena calidad. Y los productos son magníficos, ¿no? Estos productos de Aroma de Medina son excelentes. No hay nada que esté feo ahí. Ojalá que hoy, con nuestra presencia, con la cámara de la Radio Televisión Pública Jerezana, pues esto esté llegando a los jerezanos y en la medida que Onda Jerez Radio Televisión pueda aportar su granito para divulgar el llamamiento, pues lo hagamos cuantas veces se requiera por parte de vosotros. Pues sí, pues lo mismo que ya hemos dicho, que se acerquen a completar su bandejita para la Nochebuena, pues también el jueves, como ha dicho mi compañero Paco, pues el jueves se acerquen a este maravilloso concierto, que va a ser una cosa inédita, ¿no? Porque dentro de una iglesia tener un concierto navideño, pero en plan flamenco, sí, se conoce en la iglesia de Santiago por la misa flamenca, pero esto es que va a ser un concierto navideño en plan flamenco y que creo que puede atraer bastante, y la ayuda son 10 euros, vamos. 10 euros es el precio. Es el precio. ¿Y la hora? La hora empezará a las 9 de la noche y vendrá a durar un par de horas el concierto, ¿no? Sobre las 11 menos cuarto terminará este gran concierto que de seguro es para no perdérselo. Bueno, le voy a pedir a nuestro compañero Fabián que nos enfoque para meternos otra vez, con el permiso de los jerezanos y jerezanas, en los hogares, en las casas, en los comercios, allá donde nos puedan seguir, y que Enrique sea el encargado de hacer nuevamente esa invitación necesaria para que vengan aquí a comprar los dulces de la Navidad y para que asistan al próximo y primer concierto singular flamenco que se organiza aquí en esta iglesia. Enrique, asómate a los hogares, métete en las casas de los jerezanos. Pues nada, yo os animo a que vengáis a comprar vuestros dulces de Navidad, ¿eh? El 24 la Nochebuena está cerquita y endulzarse un poquito el paladar con estos magníficos aromas de Medina, y el próximo jueves, o sea mañana, a las 9 de la noche, a este magnífico concierto que será aquí dentro del convento de Santo Domingo, y que por un precio simbólico de 10 euros creo que podemos empezar a sentir la Navidad, ¿no? Bueno, insisto, cerramos esta conexión con Belén de la Frontera, pero insisto, las veces que Onda Jerez Radio Televisión pueda hacer algo por vosotros, a tocar las puertas del ente público, que es vuestro también, y en la medida que podamos divulgar lo que se siga haciendo ahora en el mes de la Navidad, esto que hemos comentado, pero supongo que habrá que hacer más cosas para recaudar dinero. Si está en mente, pues a llamar a las puertas de vuestra casa. Sí, hay varios proyectos en que empezaremos en febrero, se empezará a hacer otro proyecto también de venta aquí en la mesa. Luego en abril, si Dios quiere y la Virgen de Rosario nos lo permite, haremos un evento, pero será afuera. Será un evento muy bonito para todos los jerezanos. Ya iremos informando, como ha dicho, contaremos con Onda Jerez, que es nuestra casa, y estaremos a la disposición de ustedes. Igualmente, de verdad. Muchas gracias. Felices fiestas. Pues igualmente. Y que se consiga el objetivo. Bueno, pues con la imagen de estos dulces de la Navidad que están aquí durante los próximos días en el mes de diciembre, Fulgencio Arias, vamos a cerrar este punto de información. Como no me gusta a mí nada eso, para disfrutar de lo lindo. Por cierto, oye, ¿podemos tener aquí sonido ambiente en el plató? Si fuera posible, compañero. Y no sé, ponemos un poquito de música para disfrutar, pero que esa, la que Juanma sabe. Años feliz, cumpleaños
¡Felicidades, Goyo! ¡Ay, qué recuerdo! Bueno, con esto vale, sí. Con esto vale. Es que, hombre, Gregorio tenemos que felicitarle, que es su cumpleaños en el día de hoy. Como estamos cortitos, no le vamos a sacar en cámara, que eso lo suele hacer Robert, y dejamos que lo haga Robert en su piso. Nosotros le alquilamos el piso, pero lo hacemos de otra forma. Así que felicidades a Goyo, a todos los que cumplan años en esta fecha, que son muy malas, porque recibirán menos regalitos, digo yo, de cumpleaños, porque está la economía tiesa. Pero sí hemos de decir que el bizcocho estaba muy bueno. El bizcocho estaba muy bueno. Pero nos vamos a despedir ya, no tenemos tiempo para más. Pero fíjense de todo lo que hemos podido hablar. Temas a veces un poco más trascendentales que abordamos. El dar importancia al cuento como algo fundamental de transmisión de nuestra cultura, pero enlazar con tantos actos benéficos que hay en la ciudad. Por cierto, si su asociación de vecinos cultural organiza eventos en esta Navidad, la próxima semana, hacérnoslo llegar, que en la medida de nuestras posibilidades vamos a ir a grabar, queremos que nos lo cuenten o simplemente lo comunicamos al resto de la ciudad, a toda la gente que nos ve de fuera, para que pueda tener un poquito más de repercusión. En la medida en que podamos hacerlos y ayudar, pues ahí estaremos, en nuestro compromiso desde Belén de la Frontera. Como tenemos un compromiso firme con la Zambomba. Recordamos, próximo sábado, 16 de diciembre, en la Atalaya, desde las 2:30, va a haber la Zambomba Big, bien de interés cultural. Y mañana se presenta en rueda de prensa, así que estamos ansiosos por saber quiénes componen esa Zambomba. Se lo vamos a comentar mañana, porque hay 6 horas de zambomba, casi nada en la Atalaya, pero mañana se lo comentamos, ¿vale? En Belén de la Frontera. Quédense con la mejor compañía, que al final no es otra que las zambombas de nuestra tierra. Sean felices.